Gracia y paz de parte del Padre y de Jesucristo nuestro Señor, a todos los cristianos hermanos que estén viendo este video y a cualquier otro que aún no haya aceptado a Cristo. Seguimos con el estudio del primer capítulo de Juan, del Evangelio, que nos habíamos quedado por el versículo 11. Así que vamos a leer Juan 1:11, que dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Amén. Está hablando de la luz verdadera, que no es otro más que Jesucristo. Entonces, dice a lo suyo vino. Es algo que le pertenece a él. Sabemos que de Dios es la tierra y su plenitud, pero mayormente el pueblo de Israel, del cual es que se está mayormente hablando ahí, es el pueblo de Dios, porque Dios fue el que lo fundó. Desde Abraham, que no podía tener hijos porque él era estéril Sara, desde Abraham Dios había hecho la obra, el milagro, para que hubiese descendencia desde Abraham y se formara ese pueblo tan grande que fue Israel, desde personas como Abraham y Sara, que eran ancianos y que eran estériles. Desde ahí Dios hizo el milagro y surgió toda la nación de Israel. Entonces, de todas las naciones que había en la tierra, Israel era la nación del Señor, porque Él la había fundado. Entonces, aquella luz verdadera, el cual es Cristo, vino a lo suyo primeramente, a Israel. Entonces vamos a ver un poco cuando Jesús dice eso, que vino para Israel. En Mateo 15:24. Mateo capítulo 15:24. Se nos relata la historia de una mujer cananea que quería un milagro del Señor Jesús. Vamos a ver cómo le responde el Señor a ella en el versículo 24. Dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el ministerio de Jesús fue solo para la casa de Israel. Por eso se dice que él vino a lo suyo, a su pueblo, porque Jesús también era israelita, como lo vamos a ver ahora. Entonces Jesús desciende también de Abraham, como todos vemos en sus genealogías que están en Mateo y en Lucas. Pero también vamos a ver un pasaje en Romanos 9, del 1 al 5. Romanos 9, del 1 al 5 dice: eso es Pablo escribiéndole a los romanos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos que aquí Pablo nos revela claramente que Cristo es israelita, vino de la tribu de Israel. Eso es para mucha gente que tiene un odio hacia los israelitas, hacia los judíos. Tienen como ese odio, porque creen que como ellos mataron al Señor Jesús en la cruz, le tienen un odio, pero eso no es lo que Dios quiere, porque ese pueblo sí hizo mal al sacrificar a su Mesías, pero no todos, porque sabemos que muchos israelitas creyeron en Cristo, como lo vamos a ver en el versículo 12 después, que creyeron en él, algunos creyeron en él, como es el mismo apóstol Juan que está escribiendo este Evangelio de Juan. Entonces, Jesús vino por su pueblo Israel primero para anunciar las buenas obras de Dios, hacer los milagros, predicar que se arrepientan y morir en la cruz al final. Pero todo lo hizo para su pueblo Israel. Pero ¿qué hizo este pueblo? La mayoría no lo recibieron. Y esa palabra recibieron, tengo aquí que es del griego paralambano, que también se puede traducir por asociarse o relacionarse. Es decir, el que recibe a Cristo se relaciona con Cristo. Entonces hay que iniciar una relación con Cristo. ¿Qué hizo este pueblo que no quiso recibir, no quiso creer realmente en quién era Él? Porque lo veían como un profeta o como un maestro, pero no lo veían como el Dios
encarnado, el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. No lo veían así. Entonces, no pudieron recibirlo como verdaderamente es el Señor. Entonces, ese pueblo no lo recibió. Entonces, vamos a ver algunos versículos que nos hablan de eso. En Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es una profecía que da Isaías acerca de Jesús, que lo despreciaron, lo desecharon, al final lo mataron porque no quisieron recibirlo. Eso fue ese pueblo de Israel. Y en Juan 5:43 vemos que también fue rechazado el Señor. Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces, ya el Señor Jesús dice ahí: no me reciben. Yo vengo en el nombre del Padre y no me reciben. Entonces, ese pueblo ahí falló, no hizo la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, en estos tiempos que oímos la llamada del Señor, no podemos dejar de recibirlo. Tenemos que recibir al Señor. Tenemos que relacionarnos con Él, empezar esa relación si no la hemos empezado, porque el Señor eso es lo que quiere, tener una relación con todos nosotros. El Señor Jesús vino para eso. Si no, no hubiera venido a la tierra, sino que quisiera tener esa relación con nosotros. Debemos recibir al Señor. Así que si alguien oye este estudio y no lo ha recibido, que lo haga, porque el Señor está esperando eso. El Señor vino a la tierra por eso, para empezar esa relación con nosotros. Así que vemos que Jesús es de Israel, israelita, judío. No fue recibido por los judíos, lo cual no fue la voluntad de Dios eso, pero estaba ya profetizado, porque Dios conoce el futuro, porque Dios lo sabe todo. Pero nosotros que estamos vivos hoy, no dejemos de recibir al Señor, de tener esa relación con Él diariamente. Así que hasta aquí dejo esta meditación. Así que sigamos adelante con esta relación que tenemos con el Señor hasta el final. Gracia y paz a todos.